hay que hablar del comportamiento mecánico en política. Un comportamiento que recurre al arsenal de respuestas consabidas para responder a un suceso, a un evento, a un acontecimiento. El comportamiento es mecánico porque no se detiene a reflexionar, no se detiene a informarse, no se detiene a buscar a través de la información una descripción más o menos objetiva para tratar de tomar en cuenta eso como referente y buscar los recorridos del análisis. Todo lo contrario, ya se sabe lo que está ocurriendo, ya se tiene la explicación de antemano y por lo tanto también se tienen las conclusiones. Esta es una manera de escapar a lo que ocurre. En otras palabras, de escapar a la realidad efectiva, de esconder, como se dice comúnmente, la cabeza como lo haría en esta figura del sentido común el avestruz. Se busca en la oscuridad del arsenal de respuestas la respuesta a un nuevo hecho. Lo hacen tanto poses de izquierda como poses de derecha. En ambos casos se tiende precisamente al comportamiento mecánico en política. Al respecto de lo que decimos, los ejemplos abundan. Por ejemplo, ante el avance de la derecha en Europa y en otros continentes, como al sur de Sudamérica, se sigue sacando a luz antiguos esquematismos dualistas ya anacrónicos de izquierda y derecha, de que a la derecha hay que combatirla, pero no se dice absolutamente nada de por qué ocurre el avance de la derecha. La izquierda o la pose de izquierda no asume ninguna responsabilidad al respecto. Es como si no hubiera existido antes, cuando justamente tenía influencia y gobernaba. Hablamos, claro está, de las distintas tonalidades de la izquierda. Hoy se acostumbra a hablar de una izquierda radical que de radicalismo no tiene sino solo el nombre. Pero lo que importa aquí es lo siguiente, la siguiente pregunta. ¿Qué hizo la izquierda para evitar que ocurra después el avance de la derecha? Obviamente gobernar a su modo, en unos casos bajo el paradigma de la forma de gubernamentalidad clientelar. En otros casos, antes, sobre todo en el siglo XX, se ha gobernado con esa tendencia desmesurada y demoledora de inclinación al totalitarismo. En otras palabras, se ha seguido la órbita del círculo vicioso del poder, que comparten tanto las poses de izquierda como las poses de derecha. En pocas palabras, se han creado las condiciones para que retorne la derecha con más fuerza. Varias veces hemos hablado de una izquierda acrítica, inclusive hemos hablado de una izquierda colonial, que hace apología de caudillos trasnochados y mesías políticos que vuelven a prometer la salvación política en un descolorido cuadro de comedias. Otra de las figuras que ha aparecido de manera acuciante como defensa ante las prácticas políticas, ante el ejercicio de poder de parte de esta izquierda anacrónica. Esta es la figura obsecuente de golpe de Estado. Se usa la figura de golpe de Estado como un atentado a lo que consideran que es la democracia,
obviamente sostienen que la democracia son ellos y la práctica democrática son ellos los que gobiernan, cuando precisamente han desmantelado la democracia misma, inclusive la democracia formal, sin hablar de la democracia plena que es el autogobierno del pueblo. Aquello de golpe de Estado se ha convertido en una acusación contra los fantasmas de la conspiración. Al respecto, nosotros escribimos en Arqueología del concepto de Estado una crítica a este tipo de argumentación, más bien a este tipo de retórica política, mediática y hasta estridente. Mediante estas acusaciones y el consecuente ejercicio de la supuesta defensa de la democracia, se ha optado por regímenes autoritarios y tendencias desmesuradas al totalitarismo. Ejemplos lo tenemos en Sudamérica. Esto no quiere decir que no hubo alguna vez un golpe de Estado, sobre todo el inicial, que corresponde a un periodo que puede considerarse de ciclo mediano. Pero una vez dado, en un país de Sudamérica, este golpe de Estado, a principios del siglo XXI, tomando en cuenta sobre todo la movilización social en defensa de la democracia, los siguientes escenarios de golpe de Estado fueron más bien una comedia. Pero para lograr lo mismo, no la defensa de la democracia, por cierto, sino la defensa del régimen autoritario, con inclinaciones totalitarias. El día 26 de junio, en Bolivia, alrededor del mediodía y horas posteriores, se ha efectuado un amague, una movilización militar de un destacamento de tanques y policía militar, que en escena tomaron la Plaza de Armas, la Plaza Murillo, y terminaron tomando el Palacio Quemado. El que comandaba el golpe es justamente el general que fue destituido por inmiscuirse en política y hacer declaraciones contra Evo Morales Ayma, a quien amenazó con apresarlo. Resulta que el defensor del presidente Luis Arce Catacora resulta al día siguiente en el golpista contra el presidente Luis Arce Catacora. Sin embargo, el golpe no duró más que un hálito, más que la premura de la información desordenada y sin análisis de los medios de comunicación. El presidente nombra un nuevo comando militar, un nuevo comando de las Fuerzas Armadas, que inmediatamente dan la orden del repliegue a las unidades que se encontraban en la Plaza de Armas. El general golpista es apresado y presentado a los medios por parte del ministro de Gobierno. En una declaración insólita, cuando se da lugar su apresamiento, dice que el mismo presidente le hizo la insinuación para que saque las tanquetas y haga un golpe en busca desesperada de su fortalecimiento político, dado el alcance de la crisis política y el desgobierno. Hasta ahí los hechos, que además contaron con sendas declaraciones de las organizaciones sociales que se apresuraron a declarar movilización en defensa del presidente y de la democracia. También hubieron pronunciamientos internacionales contra el golpe,
así como la consabida izquierda, aunque no solo, pues también gobiernos de derecha declararon su desacuerdo con el golpe de Estado. Sin embargo, lo ocurrido ha quedado como en la nebulosa. No se han esclarecido los móviles del golpe de Estado en un ambiente de confrontación del mismo partido oficialista dividido y escindido en plena pugna entre el presidente y el expresidente Evo Morales Ayma. No se sabe nada de la mecánica, de los engranajes, de las dinámicas inherentes a lo que ha sucedido. Pero nadie se preocupa por esto. Prefieren, lo que hemos dicho, recurrir al arsenal de respuestas consabidas. Por lo tanto, es una responsabilidad intentar moverse en la niebla, retirar la niebla con antorchas, buscar claridad en las descripciones, buscar hipótesis sostenibles acerca de la dinámica inherente a los eventos y sucesos insólitos del 26 de junio en la tarde. Para comenzar nos daremos un panorama en lo que llamamos el ciclo mediano de la crisis política. Nos referimos a la crisis del proceso de cambio, que en palabras más crudas hemos llamado el asesinato del proceso de cambio por los que deberían implementar la Constitución y ocasionar transformaciones estructurales e institucionales. Pero nada de esto lo han hecho. Lo que han hecho es restaurar el viejo Estado, cambiarle de nombre, llamar al Estado-nación Estado plurinacional y seguir con las mismas prácticas políticas de corrosión institucional y de corrupción, llevadas a cabo de manera galopante. De esto nos hemos referido de manera detallada en varios escritos, ensayos y exposiciones. Nos remitimos a esos trabajos. Entonces, después de 2 décadas, por así decirlo, que es el contexto más amplio de gobiernos neopopulistas, de la expansión demoledora y desmesurada y destructiva de la forma de gubernamentalidad clientelar, se tiene una crisis múltiple del Estado-nación llamado o mal llamado Estado Plurinacional de Bolivia. Y esa crisis múltiple es una crisis económica porque se han despilfarrado los recursos, alrededor de $200 mil millones durante 10 años. Se han construido elefantes blancos, incluso elefantes fantasmas que no existen. Se ha llegado a una deuda externa de $20 mil millones, a una deuda interna de magnitud equivalente, y se han hecho desaparecer las reservas internacionales que se aproximaron a $18 mil millones. A esto se suma la desaparición, la evaporación de las reservas de gas y obviamente la crisis misma de los precios de las materias primas que tuvieron su bonanza. Fuera de la corrupción y corrupción institucional en el manejo de la empresa del litio, la reserva más grande del mundo del litio no funciona hasta ahora, a pesar de haber invertido como $300 millones. Sin embargo, un salar del tamaño de Coipasa en Chile funciona. Otro salar del tamaño de Coipasa en el norte de Argentina funciona. ¿Cuál es la razón? Un boicot sistemático por parte del Estado, el gobierno y las propias instituciones encargadas de llevar adelante la explotación y la industrialización del litio. Se han repartido el salar de Uyuni entre familias. Cofadena han sido asesores de la agencia del litio, de la empresa del litio, personajes altamente cuestionables.
En consecuencia, ingresamos al nuevo ciclo de las materias primas, en este caso del litio, que no es exactamente una materia prima, de la misma manera que hemos ingresado a los anteriores ciclos de las materias primas, el ciclo de la plata, el ciclo del estaño y el ciclo de los hidrocarburos. Ingresamos de manera vulnerable, desnudos, completamente dependientes ante la vorágine de las transnacionales extractivistas y también en este caso de la industria del litio. Políticamente estamos ante las figuras renovadas, reiteradas y reforzadas de gobiernos que se llamaron de los movimientos sociales y que sin embargo lo que hicieron es destruir los movimientos sociales, el tejido social y construir, conformar organizaciones apócrifas. En pocas palabras, se ha destruido el tejido social y la capacidad de lucha del pueblo boliviano, es decir, se lo ha castrado. En lo que respecta al otro anatema, gobierno indígena, cuando lo que han hecho desde el TIBNIS, desde el conflicto del TIBNIS, es comportarse como un gobierno antiindígena, atacando a los territorios indígenas, no cumpliendo la Constitución y con los derechos de las naciones y pueblos indígenas consagrados, subordinándoles a una ley marco de autonomías que no tiene nada de autonomías y que no respeta las condiciones de las competencias autonómicas establecidas en la Constitución. Es decir, para no seguir con esta descripción, estamos ante la marcha sinuosa de la impostura descomedida y descarnada que dura ya 2 décadas. A todo esto, a la crisis económica y a la crisis política, hay que sumarle la crisis institucional. Es decir, se ha demolido la institucionalidad. Inclusive estando en contra de una institucionalidad de la democracia formal y sobre todo de esta forma de gubernamentalidad clientelar que es el desparpajo de la impostura y la simulación. El hecho que se haya desmantelado la institucionalidad y se haya optado por prácticas paralelas del poder habla mucho del alcance de la crisis de la democracia formal y de este Estado que se hace llamar Estado plurinacional. También tendríamos que hablar de la crisis de valores, del desmoronamiento moral, del derrumbe ético. Como nunca antes se ha visto, la desaparición de los valores, su suplantación por imposturas, por desparpajos, por comportamientos sinuosos, oportunistas y pragmáticos, por gente que compra sus puestos tanto en el Ejecutivo como de representantes en el Parlamento, de dirigencias comprometidas en la demolición misma de las arcas del Estado, de cooperativas mineras que no tienen nada de cooperativa porque son empresas privadas del capitalismo salvaje que superexplotan a los jóvenes trabajadores que no tienen derecho de ninguna clase ni están sindicalizados, pero son estas empresas las que están destruyendo los ecosistemas en Bolivia, están destruyendo la Amazonía, están contaminando los ríos, asesinando la fauna y la flora, además de a las poblaciones que habitan en las orillas y en las cuencas. Como se puede ver, el panorama es apocalíptico, por lo menos catastrófico. Es esta, pues, la magnitud del alcance de la crisis múltiple que se quiere ocultar con teatros políticos, con escenarios y montajes de golpe, buscando desesperadamente el apoyo social que no existe, el crédito dado el descrédito
abrumador que acompaña a un gobierno que ya es desgobierno. Bueno, en este contexto de la crisis, en este contexto del ciclo medio de la crisis, se ha dado lo que hemos conocido el 26 de junio en la tarde como amague de golpe o escenario de golpe en un teatro que parece más burlesco que de drama. Ante esta primera aproximación y primera hipótesis de contexto, se requiere acompañarla con un análisis más minucioso de lo que hemos llamado las dinámicas inherentes a lo sucedido. Sin embargo, al respecto se necesita información mucho más detallada y fidedigna. Dado el escabroso nubarrón de la que participan los medios de comunicación, las declaraciones teatrales y pomposas de apoyo a la defensa de la democracia, las declaraciones insólitas de los protagonistas, dado todo esto, se hace difícil el esclarecimiento y lograr una descripción más detallada de las dinámicas inherentes a lo sucedido. Al respecto de este problema, nos iremos acercando a este requerimiento a partir de un análisis de Pablo Stefanoni, que quizás es uno de los pocos, o la excepción, que escapa precisamente lo que hemos dicho, a esta recurrencia arsenal de respuestas consabidas. En el análisis mencionado se buscan las claves de la sonada militar y también la pesquisa de los coletazos correspondientes. Después de una descripción más o menos minuciosa de lo acaecido, de los antecedentes y de sus desenlaces, el analista se inclina por que fue una respuesta visceral del general Zúñiga después de ser destituido por el presidente. En otras palabras, una conducta individual llevada por los cabellos, que derivaron en un amague de golpe descabellado, sin norte, sin oriente, sin perspectiva, que duró lo que dura el aliento de los medios de comunicación perdidos en su laberinto. Esta sería una hipótesis respecto a las dinámicas inherentes a lo sucedido. La otra hipótesis, que ha sido mencionada por otros analistas de manera más alocutiva que analítica, es la del autogolpe, que el mismo general Zúñiga ha manejado una vez que lo apresaron. Cualquiera de estas hipótesis que se maneje con cierta certeza tiene un problema. No explica por qué ha ocurrido esto, por qué se da esto, es decir, en un caso un comportamiento colérico, resentido después de la lealtad prestada al presidente, o ya sea un autogolpe elaborado con antelación y sobre todo por servicios de inteligencia de un Estado que comparte la misma forma de gubernamentalidad clientelar y que ha optado de manera decidida por el totalitarismo en su país. Incluso en este caso, hay que responder por qué ha sucedido esto, por qué se han dado las condiciones para que suceda esto. Obviamente, una de esas condiciones es la que hemos mencionado en el contexto del ciclo mediano de la crisis múltiple. Empero falta considerar otras condiciones más específicas que tienen que ver
con el ciclo corto de lo sucedido. En este caso, la hipótesis provisional a la que vamos a recurrir para responder a este requerimiento es que la crisis y la decadencia política han llegado a extremos, donde se ha perdido el control sobre lo que ocurre, sobre hechos desbocados, y en consecuencia, en esta situación de desmantelamiento económico, político y cultural, en esta muerte de horizontes y falta de perspectivas, el laberinto político del gobierno, de sus partidarios, inclusive de sus contrincantes que forman parte del mismo partido escindido, ha desatado todos los hilos y nudos, dando lugar a un cuadro deshilachado, donde se desbocan sucesos insólitos, como lo ocurrido el 26 de junio en la tarde. En conclusión, podemos decir que en lo sucedido se articulan distintos ciclos de la crisis múltiple, el ciclo mediano y el ciclo corto. Vamos a dejar pendiente el ciclo largo. El ciclo mediano hace de contexto en el periodo. El ciclo corto nos muestra el desmantelamiento institucional y los alcances destructivos de la crisis múltiple, dando lugar a un panorama inconsistente, donde se van a dar lugar precisamente las incongruencias y los hechos insólitos.